Saludos amigos y amigas. Estamos en la serie que hemos titulado El regreso de Cristo y hoy llegamos al tema número 11 de esta serie, donde estaremos analizando señales del regreso de Cristo sacadas de Mateo capítulo 24. En el tema anterior vimos, en primer lugar, el contexto en el que se dio el sermón profético de Jesús. Luego vimos las primeras 5 señales del regreso de Jesús. Estas aparecen en Mateo 24, del 4 hasta el 7, y son las siguientes. Primero, la aparición de falsos cristos. Segundo, guerras y rumores de guerras. Tercero, pestes o epidemias. Cuarto, hambres o hambrunas. Y quinto, terremotos. Hoy veremos algunas otras de las señales que Jesús presentó en su sermón profético de Mateo capítulo 24. Nos permiten estas señales saber cuándo el regreso de Cristo estará por producirse. Continuaremos utilizando la versión de la Biblia conocida como Reina Valera 1995. En el tema de esta ocasión vamos a estudiar en la primera parte Mateo 24, 9, en la segunda parte Mateo 24, 10 y en la tercera parte Mateo 24, 11. Si desea una copia digital gratuita de este tema, simplemente solicítela a la dirección o el número telefónico que va a ver en pantalla. Sin otra cosa que anticipar, entramos inmediatamente a la primera parte del tema, donde vamos a estudiar lo que dice Mateo 24, 9. Dice así: entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Si se fijan, en este versículo Jesús presentó 2 señales de su regreso a esta tierra. La primera tiene que ver con la entrega y el martirio de muchos de sus seguidores, y la segunda tiene que ver con el aborrecimiento que las naciones dirigirían contra los seguidores de Cristo por causa del nombre de Cristo. Con relación a la primera de estas 2 señales, os entregarán para ser maltratados y muertos. Digo que aquí Jesús entrelaza el maltrato con el martirio. Algunos de sus fieles seguidores serían maltratados, inclusive martirizados. Caerían bajo amenaza de muerte por causa de su fe en Jesús y por causa de su fidelidad a Jesús. Como ejemplo, solo tenemos que recordar el caso del diácono Esteban. Fue maltratado y vilmente apedreado por fanáticos judíos. Con relación a la segunda señal que menciona Mateo 24:9, leemos: seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Jesús anticipó el aborrecimiento de las naciones contra sus seguidores. Y para que entendamos esto, recordemos como ejemplo el aborrecimiento de Roma contra los cristianos. El Imperio Romano aborreció a los cristianos por una razón principal. Los cristianos enseñaban que solo se debía adorar al Dios único, no al emperador ni a los ídolos del Imperio Romano. De ahí que Roma, el Imperio Romano, aborreciera a los cristianos. En resumen, Mateo 24:9 presenta 2 señales del regreso de Jesús. La primera, los seguidores de Cristo, o muchos de ellos, serían maltratados y martirizados, y la segunda, muchos serían aborrecidos por causa del nombre de Cristo.
Y con esto cubrimos la primera parte del tema. Pasamos ahora a la segunda parte del tema basado en Mateo 24:10, que dice así: entonces muchos tropezarán y se entregarán y se odiarán unos a otros. Este versículo dice tres cosas que pasaría con muchos de los seguidores de Cristo a medida que nos acercáramos al tiempo del regreso de Cristo a esta tierra. Primero, tropezarán, muchos tropezarán. Segundo, se entregarán unos a otros. Y tercero, se odiarán unos a otros. Con relación a la primera de estas tres señales, muchos tropezarán por causa del aborrecimiento de las naciones. Tropezar significa sacudirse y en algunos casos conlleva caer, lo que significa que muchos de los seguidores de Cristo serían sacudidos, su fe sería sacudida. Algunos de ellos inclusive abandonarían la fe. Como consecuencia de abandonar la fe, lógicamente, si hay amenazas de persecución, si son aborrecidos por causa de su fe, ahora ellos se distancian de la iglesia, buscan la simpatía del mundo y llegan al punto de traicionar, delatar y entregar a sus antiguos hermanos en la fe. Inclusive, profesos seguidores de Cristo, ahora apóstatas, manifestarían y experimentarían odio hacia los que permanecieran fieles en pos de Cristo. Todo esto, todas estas tres señales se han cumplido vez tras vez en la historia del cristianismo. En resumen, el versículo 10, Mateo 24:10, introduce tres señales relacionadas con el regreso de Cristo. Primero, muchos cristianos profesos tropezarán en la fe. Segundo, se entregarán unos a otros. Tercero, se odiarán unos a otros. Analizando la historia del cristianismo, podemos identificar varios períodos de aborrecimiento y persecución contra los cristianos fieles a Jesús. Los principales períodos de persecución contra los cristianos bíblicos son los siguientes. En primer lugar, entre los años 31 y 64 de la era cristiana, fueron los judíos los que persiguieron y mataron a muchos cristianos. Todo comenzó con la tribulación a la que fue sometido Jesús, que concluyó con su crucifixión. En segundo lugar, se repitió esa historia con Esteban, y eso se relata en Hechos capítulo 6. Luego se continuó con cada uno de los apóstoles y finalmente con un sinnúmero de seguidores de Cristo en adición a los apóstoles. El segundo gran período de persecución contra la iglesia cristiana se dio durante los años 64 al 313. En ese tiempo de aproximadamente 250 años, se dieron 10 episodios de persecución por parte del Imperio Romano contra los cristianos. El primer emperador perseguidor fue Nerón en el año 64 después de Cristo. El segundo, Domiciano, en el año 95. El tercero, Trajano, en el año 107. El cuarto, Marco Aurelio, en el año 167. El quinto, Septimio Severo, en el año 202. El sexto, Maximino Thrax, en el año 236. El séptimo,
el emperador Decio en el año 250. El octavo, el emperador Valeriano en el año 258. El noveno fue el emperador Aureliano en el año 274 y concluye con el emperador Diocleciano, que persiguió crudamente a la Iglesia cristiana por 10 años entre el año 303 y el año 313 después de Cristo. Esta última experiencia de persecución superó a todas las demás en violencia y en crueldad, como testifica el libro Breve Catecismo de Historia Eclesiástica en el capítulo 2 titulado La persecución de los emperadores romanos. Volviendo a Diocleciano, emitió una serie de edictos que abolían los derechos legales de los cristianos y exigían a la vez que cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales. Simplemente no se respetó la libertad de conciencia que Dios dio a los seres humanos cuando nos creó. Los 10 años de persecución durante el reinado del emperador Diocleciano fue anticipado en la Biblia, específicamente en el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna, que aparece en Apocalipsis capítulo 2 y versículos 8 al 11. Como ese material nos tomaría mucho tiempo analizarlo, simplemente lo referimos para aquellos que tienen interés en estudiarlo. El tercer período es el período comprendido entre el año 313 y 538. Durante este tiempo, la Iglesia se dividió entre los cristianos fieles al texto bíblico y los cristianos que buscaban entrar en paz y tener el apoyo de Roma. Luego de este período, en el año 538 y hasta el año 1798, se dieron los 1260 años de supremacía y persecución papal. Cristianos que alcanzaron el poder temporal privaron de su derecho a la libertad de conciencia a los cristianos que basaban su fe solo en la Sagrada Escritura. Pasando por alto el período del 1798 al presente, volvamos a lo que los apóstoles preguntaron a Jesús y que dio vida al sermón profético de Mateo 24. La pregunta de los apóstoles fue: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Apocalipsis da la respuesta en lo que se refiere al tiempo previo, inmediatamente previo al regreso de Cristo. Esto aparece en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17, que dice así: Entonces el dragón, que representa a Satanás, se airó contra la mujer que representa a la iglesia fiel y fue a combatir al resto de sus hijos, que es la iglesia remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El Apocalipsis también anticipa una repetición por breve tiempo de la privación del derecho a la libertad de conciencia de los cristianos bíblicos poquito antes de que Jesús regrese. La declaración aparece en Apocalipsis capítulo 13 versículos 15 al 17, que dicen así: Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. El cumplimiento
culminante de esta parte de la profecía se dará para el tiempo del regreso de Cristo. Y con esto terminamos el análisis de Mateo 24:10 y pasamos a la última parte del tema, donde vamos a analizar Mateo 24:11, que dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesús profetizó que con el correr del tiempo se levantarían muchos falsos profetas. La misión de estos falsos profetas es engañar, y Jesús aseguró que engañarán a muchos. Para poder entender esto, lo primero que tenemos que comprender es qué es un profeta. Y para que entendamos esto, voy a hacer referencia a un incidente que se narra en Éxodo capítulo 19. Dios habló con tronante voz a oídos del pueblo de Israel desde el monte Sinaí. Algunos líderes del pueblo se asustaron al oír la voz de Dios. Entonces pidieron a Moisés que hablara con Dios para que Dios le hablara a él, a Moisés, y no directamente a ellos, sino que lo que Dios tuviera que decirles se los dijera a través de Moisés. Esto ilustra lo que es un profeta. Un profeta es una persona escogida por Dios a quien Dios le da un mensaje para darlo al destinatario. Esto lo podemos ver claramente en Deuteronomio capítulo 18 y versículo 18, que dice así: les suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Un profeta recibe un mensaje de parte de Dios para darlo a la persona o al grupo a quien Dios determine que ese mensaje sea comunicado. Un profeta tiene autoridad que Dios ha delegado en él. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 18 y versículo 19, que dice así: y al que no escuche mis palabras que ese profeta hable en mi nombre, yo le pediré cuentas. La siguiente declaración destaca la importancia de la obra de los profetas. Y voy a leer en Segunda de Crónicas capítulo 20 y versículo 20, en esta ocasión solo la última parte, que dice así: creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Habiendo entendido lo que es un verdadero profeta, ahora podemos comprender más claramente lo que es un falso profeta. Un falso profeta es una persona que profesa dar un mensaje de parte de Dios. Por su presunción y por el daño que cause a los que caen bajo su engaño, Dios lo sentenció. Y la sentencia que cae sobre todos los falsos profetas aparece en Deuteronomio 20:20, que dice así: el profeta que presuma hablar en mi nombre sin que yo lo haya mandado, o que hable en nombre de otros dioses, ha de morir. Esta declaración, que parece de primera instancia tan dura, esa expresión "ha de morir", no se trata de una ejecución inmediata. Lo que está diciendo este texto que acabamos de leer es que el falso profeta no estará entre los redimidos. No vivirá eternamente, sino que morirá la segunda muerte. La aparición de falsos profetas es una de las señales del regreso de Cristo.
¿Cómo podemos protegernos de los falsos profetas? Eso se revela sencillamente en la siguiente declaración que dice así: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. El Señor Jesús nos ama, y porque nos ama, nos ha dado las Escrituras. Las Escrituras incluyen al libro del Génesis y al libro de Apocalipsis y todos los libros que hay en medio de ellos. El amoroso Jesús, el Salvador de la humanidad, nos dio las Escrituras para evitar que caigamos víctima de los falsos profetas. Es nuestro privilegio y es nuestro deber leer las Escrituras diligentemente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si recibimos en nuestros corazones el amor de la verdad, esa verdad que recibamos en nuestros corazones y pongamos en práctica nuestras vidas, nos protegerán de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Y ya concluyendo, les digo que hemos estudiado en este tema, hemos estudiado 6 señales adicionales del regreso de Cristo que Jesús presentó en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Dijo que algunos de sus profesos seguidores, primero, serían entregados para ser maltratados y muertos. Segunda señal, serían aborrecidos por causa de su nombre. Tercera señal, muchos de ellos tropezarían en la fe, su fe vacilaría. Cuarta señal, muchos se entregarían unos a otros. Quinta señal, muchos se odiarían unos a otros. Y sexta señal, tiene que ver con la actuación de los falsos profetas. Muchos profesos seguidores de Cristo se convertirían en falsos profetas, actuarían como falsos profetas. Todas estas señales han tenido cumplimiento parcial a lo largo de la historia del cristianismo. Esto permite recordar a cada generación de cristianos que la culminación de nuestra esperanza está cuando Jesús regrese a esta tierra. El cumplimiento de estas señales garantiza que el resto de la profecía de Mateo 24 se ha de cumplir. De paso, hay un tercer tema que tendremos la próxima semana. Entre tanto, les digo, mis queridos amigos y amigas, que el regreso de Cristo es cierto. Solo es cuestión de tiempo. Puedo decir que estoy convencido que Cristo viene pronto. Es asunto de tiempo. Y mientras esperamos el regreso de Cristo, ¿qué debemos hacer? Primero, creer que la promesa de Jesús se va a cumplir, que en efecto Él va a regresar a esta tierra por su pueblo fiel como lo prometió. Y en segundo lugar, es necesario que nos preparemos para ese encuentro glorioso con Jesús cuando venga en las nubes del cielo. Si usted ama a Jesús, si usted respeta a Jesús, por favor, crea en que Él prometió que vendrá por segunda vez a esta tierra y que lo cumplirá. Y por favor, prepárese para ese encuentro. ¿Cómo se va a preparar? Escudriñando las Escrituras todos los días de su vida, recibiendo en su corazón el amor de la verdad para ser salvo. Eso garantizará que estará preparándose para el regreso de Cristo. Mi amigo y mi amiga, que nos encontremos en las nubes o posterior a ello cuando Jesús nos saque de esta tierra para llevarnos con Él al hogar celestial. Así sea. Hasta el próximo programa.
La paz de Dios sea contigo. Amén.